Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Gallina negra. El relato más aterrador de una bruja maldita. Buenas noches. Mi nombre es Norma Pérez y vivo en un pequeño pueblito del Estado de México, justo en Toluca. Hace ya varios años llegamos a este pueblo por motivos del trabajo de mi padre. En ese tiempo mi madre estaba embarazada de mi hermano menor. Lo recuerdo muy bien, ya que justo a los pocos días de que nos mudamos, nació Raulito, mi hermano. Gustosa ayudaba a mi madre en todo lo referente al cuidado del niño, además de los quehaceres de la casa. Cada vez que regresaba de la escuela, de inmediato me ponía a cuidar a mi hermanito, mientras que mi madre hacía la comida y lavaba nuestra ropa. Papá, por su parte, regresaba ya tarde de trabajar de la zona industrial en Lerma. Éramos una familia normal como todas. De hecho, los domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más el pueblo. En esas salidas mi madre empezó a hablarles muy bien a dos señoras del rancho. Una se llamaba Cecilia, la cual era una mujer de aproximadamente 60 años de edad, de cabello muy largo, alta a comparación de las demás señoras del pueblo, pero eso sí, de un cuerpo muy delgado, tan delgado que recuerdo que sus manos se veían muy huesudas, tanto que podías contar cada uno de sus huesos a través de su piel. Honestamente me daba mucho miedo. En realidad eso parecía una viejecita, pero no era así. Yo les decía a las señoras y a todas que doña Rosa era muy joven. De hecho, era la que mejor me caía. Ella era como de unos 30 años de edad, más o menos, de cabello a los hombros y de piel muy clara, pero eso sí simpática. Mi madre hizo muy buena amistad con Rosa, quizás porque era más platicadora, y a ella también le gustaba ayudarle a mi madre en la casa. Lo extraño de mi relato pasó cuando la señora Rosa se enteró de que mi madre tenía un bebé de escasos meses de nacido y sin bautizar. Por eso desde que supo que teníamos al niño en casa y desde que estábamos solas, pues desde allí se la pasaba con nosotros hasta que mi padre llegaba. Fue así como con el paso de los días, la señora Rosa iba casi a diario a la casa, supuestamente ayudaba a mi madre. Y esto pues me daba un poco más de libertad para hacer mis tareas de la escuela y así ayudar con otras cosas en la casa, además de que podía cuidar al pequeñito Raúl. Ocasionalmente, doña Cecilia también iba a la casa a platicar con mi madre, pero ella era muy reservada. Una noche de sábado, que eran de los días cuando mi papá llegaba un poco más temprano a casa, pues recuerdo que estábamos sentados en la cocina, los tres platicando sobre las nuevas amistades, de cómo le iba en el trabajo y cosas por el estilo. Mi mamá había dejado a mi hermanito ya dormido en su cuna. En ese tiempo, el bebé tendría como un mes de edad. Por una parte del techo se escuchó que algo se andaba moviendo, pues como la casa era de lámina, fue allí que se escuchó claramente, como que algo muy pesado había aterrizado por encima de la lámina. Al principio pensamos que era algún perro o gato callejero de allí de los vecinos, por lo que no le dimos mucha importancia. Pero a los pocos minutos escuchamos cómo esa cosa empezaba a rasgar las láminas oxidadas de metal, justo cuando un perro empieza a rasgar alguna puerta, como para querer entrar, o algo así parecía. Les juro por Dios que se escuchaba tremendo. Esa noche mi padre se enojó, porque el ruido había despertado al bebé, y este de inmediato empezó a llorar mucho. Los llantos del niño y los ruidos que se escuchaban en la lámina metálica eran aterradores.
De hecho, mi pobre hermanito lloraba muy asustado y fuerte, como nunca antes lo había hecho. Angustiada mi madre, le pidió a papá que saliera a correr al gato o a lo que fuera, ya que estaba rasguñando las láminas muy feo. Mi padre salió y se subió por una escalera de madera improvisada que teníamos para llegar a la azotea. Por mi parte, yo lo estaba viendo desde abajo, e incluso le dije que si era un gato, que no lo fuera a lastimar, de preferencia que solamente lo ahuyentara. Pero cuando mi padre ya estaba arriba y podía ver todo el techo, me gritó muy asombrado que eso no era ningún perro o gato, que más bien aquello era una gallina negra, la cual estaba rasguñando con sus enormes garras, unas que tenían las patas. Cansado, papá me pidió que le pasara un palo largo para espantar a la gallina, esto para que se bajara del techo y nos dejara tranquilos. Como yo ya tenía mucho sueño, se lo pasé, y cuando mi padre volvió la vista al techo, me dijo que extrañamente este animal ya había desaparecido. Les juro por Dios que aunque jamás escuchamos aleteos, pensamos que solamente había saltado al otro techo de los vecinos, o que se había perdido en la oscuridad. Así que regresamos a la casa, pero el bebé seguía llorando. Tardó mucho en calmarse esa noche. Cuando por fin se calmó un poco, gracias a Dios logró dormirse otro ratito. Mi madre lo dejó en la cama otra vez y seguimos la plática. Pero otra vez se comenzaron a escuchar aquellos arañazos en la lámina oxidada. Mi padre salió otra vez bien enojado y me dijo que ahora le pasara una piedra, que este animal no se saldría con la suya, ya que si esta gallina negra seguía cacaraqueando, de nuevo despertaría al bebé. Ya no le dije nada, solo miré cómo agarró esa piedra, una como del tamaño de mi mano, y empezó a subir lentamente por la escalera. Cuando ya estaba arriba me dijo: «No, aquí no hay nada». Y una vez más me preguntó: «Hija, ¿se siguen escuchando los arañazos?». Recuerdo que me metí a la casa para escuchar, y en efecto, aún estaban arañando el techo de metal. Después salí corriendo a decirle que seguían arañando el techo, y una vez más me dijo: «¿Estás segura? Ya que aquí arriba está completamente vacío». «Pues no hay nada. Aquí algo nos está jugando una broma, y no sé qué sea». Recuerdo que cuando se iba bajando de la escalera, de por allí salió una gallina negra, como la noche, y era la misma que estaba en el techo. La gallina salió de la nada y espantó a mi padre, el cual perdió el equilibrio y cayó de la escalera. Afortunadamente no le pasó nada, solamente se llevó un golpe. Este animal, al vernos, salió volando, y cuando llegó a la orilla del techo, dio un salto gigantesco, uno jamás visto en esta clase de animal. Y lo digo así porque llegó hasta la casa de enfrente, una que estaba como a 20 metros. Corrimos algo asustados y nos metimos a la casa. Una vez adentro, para no asustar a mi madre, le dijimos que afuera no había nada, aunque ya los ruidos habían parado. Después de eso, ya no hubo ninguna molestia, al menos por esa noche. Pero cada sábado era lo mismo, y pasó una vez por mes más, hasta que mi padre le dijo a mamá: «¿Sabes, vieja? No vaya a ser una bruja, y tal vez se quiera llevar a nuestro hijo». Por mi parte, yo había escuchado algunas historias de mis abuelos, de esas en los pueblos, con brujas y nahuales, acerca de unos seres que se convertían en guajolotes, unos que se quitaban las piernas, los ojos, los brazos, y volaban por el bosque como bolas de lumbre, buscando la sangre dulce de algún bebé. Les juro por Dios que esas bestias se llevaban a los bebés para sacarles la sangre, y en algunas otras ocasiones para hacer rituales de brujería, los cuales le ofrecían a Satanás. Señor Chemo San Juan, la verdad me daba mucho miedo escuchar esos relatos y saber que algo así podía estar acechando nuestra casa, y más porque ya se estaban haciendo presente, y esto me llenaba de terror.
Recuerdo que una vez mi madre le platicó a doña Rosa de todo lo que nos estaba pasando, y ella le dijo que seguramente por las características esos eran los nahuales, y también posiblemente una bruja, ya que en ese pueblo había muchas brujas que iban por los niños y que tal vez esta bruja quería a mi hermanito sin bautizar. Entre otras cosas, nos contó sin temor a equivocarse que una vez había una señora que se empezó a robar a los niños, pero que a esta la corrieron del rancho y que jamás se supo de ella. Decían que esa era la responsable, pero otros aseguraban que era una bruja, una que realmente tenía aspecto de esta, ya que caminaba en las noches y de día se ocultaba en su casa. Esto mi madre se lo contó a papá, todo lo que Rosa le dijo, y aparentemente tenía que ver con doña Cecilia, así que fuimos a verla hasta su casa. Cuando llegamos, ella estaba sentada en una mecedora, justo en la puerta de la casa, y mi padre muy enojado le dijo: «Buenas noches. Ya sabemos que usted es la bruja del pueblo. Nos han contado muchas cosas acerca de usted, así que por favor y por su bien, deje de molestar a mi hijo. Como verá, no se lo va a llevar doña Cecilia». La mujer, al escuchar esas afirmaciones, solamente se echó a reír y se empezó a levantar de la silla, apenas y se podía mover con cierta agilidad, porque a pesar de que estaba vieja, pues tenía lastimada una pierna. Por eso creí que difícilmente esta mujer iba a andar dando paseos nocturnos por el pueblo en búsqueda de niños, ya que con dificultad podía caminar. Fue allí que el pobre de mi padre volteó y le dijo: «Señora, por favor, escúcheme, ya no la quiero ver en mi casa». Pero en eso, ésta respondió: «No, don Antonio, yo no soy nada de eso, pero le sugiero algo, y en especial a su señora, de que tenga cuidado a quien invita a su casa, porque a veces le abrimos la puerta e invitamos a pasar al mal. Por cierto, al venir hasta mi casa, ¿con quién dejaron a su hijo sin bautizar?». «Señor Chemo San Juan, allí nos dejó sin palabras lo que doña Cecilia había dicho, y ella rompió el silencio, y después nos dijo: vengan, les haré un café y les contaré algo más». Pasamos y nos sirvió un rico café. Después nos empezó a contar varias cosas acerca de brujas y nahuales. Nos dijo que en ese pueblo siempre se había contado cosas del estilo de brujas, aquellas que se llevaban a los niños, y nos dio algo que le llamó el nudo de la bruja. Esto era unas tijeras abiertas que se formaban con una cruz, envueltas en un listón de color rojo y con varios nudos, y después le dijo a mi madre: «Mire, vecina, con esto que le daré, usted amarra a la bruja, así que cuando alguien vaya para su casa, asegúrese que donde la visita se siente, pues el nudo debe de estar abajo, justo allí por su asiento, y si esta en verdad es una bruja, ya jamás podrá irse de allí hasta que le quiten el bloqueo, o de preferencia, si ustedes terminan con su vida». Señor Chemo San Juan, pues dicho y hecho, ya que regresamos a la casa, y mi padre le quitó 3 de las 4 sillas que estaban en la mesa, de tal forma que si alguien nos visitaba durante esa semana, pues se debería de sentar allí, y abajo de ese asiento estaba pegado con cinta el famoso nudo de la bruja. Recuerdo que así pasó casi toda una semana, y nada. De hecho, las personas que nos visitaban ocasionalmente se sentaban allí, hablaban lo que tenían que hablar y después se marchaban sin ningún problema. Curiosamente, un día viernes ya por la tarde, llegó doña Rosa, como siempre lo hacía. Ayudó a mi madre con sus quehaceres. Estaban haciendo la comida y de pronto mi madre se sentó en la silla y nos dijo que se sentía mal, que estaba mareada. Fue allí que doña Rosa la escuchó y le dijo: «Si quieres, vete a dormir un rato, que yo cuido a tu niño».
Al escuchar eso, acompañé a mi madre a la cama y me acosté con ella. Doña Rosa estaba cuidando al bebé y de pronto caímos en un sueño profundo, tan profundo que los tres nos dormimos y no podíamos despertar. Yo podía ver a mi madre cómo dormía profundamente, pero pues yo estaba totalmente despierta, aunque no podía moverme. Veía todo lo que ocurría en mi interior. De hecho, mi cuerpo no respondía. Sin embargo, podía ver desde la cama a Rosa cargando al bebé, mientras ésta ponía una olla de agua hirviendo en la estufa de leña. Después, observé cómo alzó al bebé con sus dos brazos frente a ella, y claramente miré como si lo fuera a echar a la olla. En ese momento me desperté y grité fuertemente, y por fin pude moverme. ¿Pero qué rayos haces? Ella asustada volteó a verme. Cargó al bebé en su hombro y me respondió: No hago nada, pequeña. Estás delirando. Mejor vete con tu madre y cuídala. Así que como pude me levanté y le quité al bebé. Desperté a mi mamá y le di al niño. Cuando regresé a ver a dónde estaba doña Rosa, esta ya se había marchado. Prácticamente se fue sin hacer ruido. No les quise contar nada a mis padres, por miedo a que no me creyeran, ya que doña Rosa se llevaba muy bien con los dos, y de ella no tenían sospecha alguna de que fuera bruja. A la siguiente semana, doña Rosa regresó a la casa, y después de hacer algunas cosas como siempre con mamá, pues así como quehaceres, comida y lavar la ropa, por fin se sentó en la silla, aquella que tenía el famoso nudo de la bruja, y efectivamente, allí se quedó por mucho tiempo, hasta que le dio la tarde. Se movía sobre la silla, giraba en ella, pero no se levantaba para nada. Pasaron las horas y la señora seguía sentada. Mi madre y yo nos quedamos viendo en un determinado momento, de que eso parecía muy extraño, y temblando, mi madre le preguntó: Rosa, ya llevas mucho tiempo ahí sentada. ¿Qué acaso no quieres que vayamos a caminar al bosque? ¿O tal vez prefieres ir al baño? Rosa le contestó a mi madre que no, que así estaba bien. Y después, señor Chemo San Juan, se llegó la noche, pero esa señora seguía allí. Mi madre seguía haciéndole la plática, hasta que en eso llegó mi padre, y se sorprendió porque doña Rosa seguía allí, siendo ya tan tarde. Mi padre cenó y le dijo a doña Rosa que no era por ser muy grosero, pero que ya se tenían que ir a dormir y que ella se tenía que marchar para su casa. Fue allí que empezó lo más aterrador de mi historia, señor Chemo San Juan. Doña Rosa cerró los ojos y le dijo a mi padre: Mire, infeliz, me iré para mi casa, pero cuando ustedes me dejen ir porque me tienen bloqueada. Segundos después, esta mujer empezó a decir cosas no entendibles, pero en voz muy baja, casi susurrando. La verdad me dio mucho miedo, porque se empezaba a retorcer, mientras seguía sentada y gritaba con una voz chirriante, una que salía de ella muy aguda. Sus gritos retumbaban por la casa y el bebé comenzó a llorar. Fue allí que mi padre le dijo: Ah, con que tú eres la bruja, aquella que se quiere llevar a mi hijo. En eso, sin pensarlo, fue por su machete para terminar con ella, pero mi madre lo detuvo para que no fuera a cometer una tontería. Pero eso sí, miré cómo tomó de los cabellos a doña Rosa y le puso el machete en el cuello, amenazándola de muerte. Después le exclamó: Mira, maldita bruja, si te vuelvo a ver cerca de mi familia, te voy a machetear. Yo sé cómo defender y cuidar a mi familia de las brujas, y tú no te vas a llevar a mi hijo. En eso doña Rosa, con una voz horrible, le respondió: Maldito, ojalá te hubieras muerto aquella vez cuando te tiré de la escalera. Mi padre, sin pensarlo, le dio una cachetada a la bruja y ésta se cayó de la silla, pero desde el suelo, como en 4 patas, se fue arrastrando, así como lo hacen las arañas,
y se salió de la casa tirando la puerta, aunque nadie me lo crea. Fue allí que mi padre salió tras ella, y yo tras él. Cuando abandonamos la casa, ya no vimos nada. De hecho, la bruja ya se había marchado. Después de eso, ya nunca la volvimos a ver. Preguntábamos a las personas del pueblo que si no habían visto a Doña Rosa, pero parecía que nadie la conocía, hasta que Doña Cecilia nos dijo que esa era una bruja y que no era su amiga, y que había venido únicamente por mi hermano, ya que no era del pueblo, pero como sabía que había un bebé entre nosotros sin bautizar, Doña Rosa se lo quería llevar. Definitivamente esa bruja quería hacerle algo malo al bebé, pero gracias a Dios supimos cómo pararla a tiempo. A la fecha de hoy, las personas del pueblo siguen contando esta historia acerca de las brujas bolas de fuego, de las aves gigantes, aquellas que se ven volando por las noches, intentando robar a los recién nacidos, a los cuales les quitan la sangre. Gracias. Relato adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de su escritor anónimo.